momento de presentar a nuestro primer panelista. Él es Carlos Alberto Escotet, economista con amplia experiencia en el mundo financiero, especialmente en la banca de retail, presidente ejecutivo y gerente general de Banesco Panamá, comprometido con el entorno a través de proyectos sostenibles de responsabilidad social. Señor Carlos, lo invito a pasar. No podría empezar a hablar sin antes agradecer al Kol Sherid de Israel por este hermoso privilegio a participar en la tercera edición de Mosaico, que es un evento que yo creo que caracteriza lo que debe ser la esencia de todos los que hemos tenido y los que tenemos el privilegio de vivir en una tierra como esta. Hace un rato cuando me entrevistaban, me preguntan, bueno, ¿y por qué participas en este evento? Y yo digo, bueno, es que, ¿por qué no? Es que este evento permite de alguna manera recoger el optimismo, que es la fuerza que nos impulsa siempre a ser mejores, a hacer mejor las cosas y a sacar y a destacar lo que hace a este país tan especial. Así que mis felicitaciones a los organizadores por este esfuerzo y nuevamente pues agradecidos por la oportunidad. Por otro lado, bueno, además en este día lluvioso propio del mes Kislev, leí esta mañana un poco que el mes Kislev, que significa abundancia y plenitud, que bueno, que de alguna forma recoge que el mes es un mes pródigo de lluvia, que significa abundancia. Así que yo creo que este día, sin lugar a duda, le hace mucho honor al mes. Cuando me invitaron al evento, pensaba en cómo podía yo destacar lo que este evento persigue, el objetivo. ¿Cómo podemos hablar de un mosaico de oportunidades para quienes venimos de otra tierra? Para además de quienes venimos de una tierra de la que de alguna forma hemos sido despojados de cualquier esperanza y de cualquier sueño. Y la verdad es que la historia mía en Panamá se traslada a mi abuelo, un español que hace muchos años, ya no vive, migró a Venezuela, con lo que él llamó simplemente una maleta de sueños. Una maleta de sueños porque llegó prácticamente sin nada. Mi abuelo, quien ven ahí, César Escotet, fue militar, luchó en la Guerra Civil Española con Franco, luego tuvo que ir a la Segunda Guerra Mundial, y luego de culminar la Segunda Guerra Mundial, cuando Franco cae, se ve la obligación de emigrar, como muchos españoles, a Venezuela, porque había identificado en esa tierra un país lleno de oportunidades. Llegó, como les dije, con un sueño de establecer una familia, de crear y construir un hogar impregnado de valores, de permitirle a sus hijos poder crecer con sueños, poder crecer con la idea de que todo se podía lograr. Mi padre, Juan Carlos Escotet, fundador de Banesco, fue parte de ese sueño. Mi padre, para los que no lo saben, comenzó como mensajero. Ese carnet que ven ahí fue su primer carnet de trabajo del Banco Unión, un banco que años más tarde el Grupo Banesco compraría e integraría parte de las marcas y que nos permitiría de alguna forma convertirnos en lo que somos hoy, el primer banco de Venezuela. Y yo creo que el mensaje que mi padre siempre entendió de mi abuelo, y es parte de lo que quisiera dejarles hoy, es que en la vida las oportunidades se logran materializar cuando lo intentamos. Mi padre siempre me dijo, inténtalo, no importa lo que pase, porque el único fracaso del que uno no se recupera es de aquel que ya es demasiado tarde para intentarlo. Aun cuando nos sentíamos orgullosos, satisfechos de lo que habíamos logrado en Venezuela, nos aventuramos a pensar que ese modelo lo podíamos trasladar. Y fue así como nuestra primera estrategia de internacionalización se dio en Panamá. Y se dio en Panamá por una sencilla razón, porque entendíamos que Panamá era verdaderamente un país de oportunidades. Mi padre, por cierto, cada vez que tenía la oportunidad de decirlo, en cualquier parte donde se encontrara, decía, ya en Venezuela se empezaban a ver los primeros signos de deterioro, decía que Panamá para él era como su spa empresarial, porque era un país donde podía innovar, un país donde podía construir, un país donde se podía verdaderamente sentar
conversar, proponer todo aquello que pudiera garantizar un desarrollo sostenible. Panamá fue nuestra primera experiencia internacional. Pero no solamente quiero venir aquí y decirles de lo que es Banesco y lo que hemos hecho, porque no es el mensaje que quiero dejar. Lo que pretendo decir acá es que a lo largo de los años hemos visto cómo Panamá se ha convertido en la gran referencia de la región. Panamá es el país que lidera crecimiento económico. Panamá tiene probablemente uno de los sistemas bancarios más importantes de la región. Y sin embargo, a veces nos empeñamos en decir elementos y resaltar elementos que van en detrimento de eso y que hacen que el pesimismo inclusive a veces nos venza. Y nos encontramos con noticias como esta. A pesar de tener un sistema bancario como el que tenemos, solamente el 43% de la población que tiene 15 años o más tiene una cuenta bancaria. Nos encontramos con estas realidades, estas duras realidades. Solamente el 50% de los estudiantes de escuelas públicas no llega a nivel básico. Nos encontramos también con esto. La inclusión financiera del segmento que tiene educación primaria solo llega al 23%. Imagínense ustedes, uno de los sistemas bancarios más grandes de Panamá, de la región, es el de Panamá. Y sin embargo, la penetración bancaria es así de baja. Una dura realidad para nosotros los bancos. Sí, es cierto, los panameños tienen mayor propensión a tomar crédito en la región, pero es que lo que verdaderamente sorprende es que digamos que solamente el 12% lo tomaría con un banco. Y cuando nos vamos a las principales fuentes de financiamiento que utiliza el panameño, en su mayoría son todo tipo de financiamientos menos los del banco. Y ustedes dirían, bueno, y cuando uno lee eso, ¿por qué invertir? Y aquí es donde yo quiero que empecemos verdaderamente a hablar de las razones que me traen acá. Yo creo que cuando uno lee esto, en la medida que nosotros verdaderamente empecemos a entender las realidades que nos arropan, que son realidades a las que no nos podemos cegar, a las que no le podemos dar la espalda, y que entendamos que en esas realidades lo que hay es una verdadera oportunidad y no una amenaza, en esa misma medida podríamos decir y honrar que este país es un mosaico de oportunidades. Tan es así, permítame presentarles a Michael. Michael era un mensajero en la organización. Y para nosotros, Michael representa lo que es Panamá en su mejor faceta. Michael fue la primera persona que se sumó a una iniciativa que, por cierto, es otra de las oportunidades que Panamá nos ha brindado, que es la iniciativa de banca comunitaria, de cómo hacíamos verdaderamente responsabilidad social en la empresa. Que la responsabilidad social no era lo que hacíamos con nuestras utilidades, no es el cheque que firmábamos después de lo que nos ganábamos, sino cómo hacíamos esas utilidades. Porque esa es la forma en cómo nosotros pensamos que se debe verdaderamente aprovechar y capitalizar oportunidades. Esa es la forma en cómo podemos verdaderamente generar desarrollo sostenible. Y cuando lanzamos esta iniciativa de banca comunitaria, Michael fue el primero en sumarse. Se formó, asistió a todos los eventos que hicimos para poder proyectarse como un colaborador dentro de banca comunitaria. Y una de las razones por las cuales yo personalmente estoy tan agradecido con Michael, además del trabajo incansable, además del compromiso innegable con el que llega todos los días a su puesto de trabajo, es porque nos trajo esta historia. La historia que también recoge, en esencia, lo que es Panamá, lo que es el panameño, el sentido constante de superación, el sentido de decir, no hay nada que me impida lograr ese sueño. Catalina Rodríguez es una emprendedora que conocimos en el primer programa de responsabilidad social que lanzamos, que era el programa de emprendedores. Ella hace 15 años, en Remedio de las Peñas en Santiago, fundó una pequeña fonda, una fondita que se llama Fonda San Judas Tadeo. Esa fonda, que comenzó como un sueño, empezó con un capital de $80.
esa que ven ahí era la primera, digamos, estructura que tenía Catalina para su fonda. $80, no tenía más que eso. Empezó con una maleta de sueños. En ese entonces vendía 20 platos diarios. Y ella decidió arrancar, saber que Panamá le permitiría poder cumplir con un sueño, que era el de poder darle una mejor vida, una vida más digna a su familia. Yo tuve el enorme privilegio de conocer a Catalina en su fonda. Es una persona que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a preparar los almuerzos que servirá a lo largo del día. Catalina se atrevió a formarse en el programa de emprendedores. Se graduó y después se hizo cliente de nosotros en banca comunitaria. Y les cuento, la primera vez que Catalina llegó a la sucursal, se sentó en el escritorio y se puso a llorar. Y se puso a llorar porque se sentía intimidada por el hecho de que no sabía contar la plata. Y le daba pena tener que decirle al oficial que estaba enfrente de ella que la ayudara. Hoy, Catalina llega a la sucursal ya con sus monedas perfectamente preparadas. Llega hoy ya con su dinero perfectamente contado. Y lo que era esa fonda, en aquel entonces, hoy es una fonda que verdaderamente es digna de orgullo, digna de superación. Es una muestra de lo que verdaderamente se puede lograr en un país como este. Bien, si bien es cierto que Catalina empezó sirviendo 20 platos, hoy Catalina, unos años después, con el apoyo que le hemos dado a través de banca comunitaria, vende 55 platos diarios. Pero lo más increíble de todo es que Catalina, a pesar de que adeuda $1.300, tiene en sus cuentas ahorradas, y aquí me voy a permitir una licencia, no creo que lo hago, porque lo primero que hay es el secreto bancario. Pero es que esta historia hay que contarla, tiene un colchón de ahorros de $1.500, que no hace más que crecer diariamente. Porque ella dice que ese colchón sirve para enfrentar cualquier contingencia que su negocio tenga. Es decir, si ella quisiera pagarnos hoy el crédito completamente, lo haría sin ningún problema. Catalina no se ha demorado un solo día en sus pagos. Nunca se ha demorado. Se presenta todas las veces que puede en la sucursal a pagar. Además, se presenta con almuerzos para todas las personas en la sucursal. De hecho, la última vez que me fui, estuve comiendo casi que una semana la comida de Catalina, de toda la que me dio, como una muestra de cariño y de agradecimiento. Y eso es, para nosotros, lo más importante. Yo sí quiero dejar algo bien claro. Y es que para quienes hemos tenido la oportunidad de emigrar a Panamá, todos los días nos despertamos dando las gracias, siendo agradecidos por este país que nos abrió las puertas. Y si no creen que mi vida está llena de historias de agradecimiento, permítanme contarles una. Mi abuelo, una vez, en un almuerzo en el que estaba mi padre, estaba yo, estaba mi abuelo, comíamos un domingo en familia y llegó la cuenta. Ya para ese entonces mi padre había fundado Banesco. Cuando llega la cuenta, mi abuelo siempre había tratado de pagar, pero como mi abuelo no tenía las capacidades, porque bueno, llegó prácticamente sin nada a Venezuela, mi padre nunca le permitió hacer tal gesto, pero él siempre intentaba. La diferencia de ese día es que sacó su billetera. Y cuando sacó su billetera, nada más y nada menos que mi padre pudo percatarse que lo que tenía en la billetera era la tarjeta de otro banco. Imagínense ustedes, la tarjeta de otro banco. Mi padre molesto le dice, pero bueno, papá, ¿y tú qué? No puedes estar durmiendo con el enemigo. ¿Qué es esto? Y mi abuelo le respondió algo que yo llevo conmigo en todo lo que hago, porque me ha ayudado a entender que lo más importante de la vida es ser agradecido. Le dijo,
cuando yo llegué de España a Venezuela, sin un medio, solamente con una maleta de sueños, nadie creía en mí. Yo era un don nadie. Yo era simplemente una persona que llegó con una familia que no tenía ni un centavo donde caerse muerto. Y solamente hubo un banco que creyó en mí y me dio el crédito hipotecario para comprar la casa donde tú viviste, donde tú te formaste y donde tú pudiste lograr todo lo que has podido lograr en la vida. Jamás me podré desvincular de esa institución. Ese día entendimos lo que queríamos ser. Nosotros lo que hemos querido hacer a lo largo de la vida es ser una ventana de oportunidades. Y cuando llegamos a Panamá, vimos un país que recogía lo que en esencia hemos querido ser siempre. Darle identidad, entender que hay personas que necesitan el compromiso ineludible de cada uno de nosotros, de todos los que hemos tenido el privilegio de conseguir estabilidad en la vida. Eso, en mi humilde opinión, es lo que es verdaderamente un mosaico de oportunidades. Muchísimas gracias.